Hola, buen día. Estos son nuestros resultados de la experiencia práctica 4, extracción de pigmentos vegetales, cromatografía de absorción. Nosotros somos del grupo 3BM1 de la materia de métodos cuantitativos con la maestra Osegueda Robles María Soraya. Los integrantes somos Rivera Aguilar Andrea y Góngora Huerta Sandra. Bueno, como objetivo de esta práctica se tiene realizar una cromatografía en columna y en capa fina, extraer los pigmentos responsables del color de algunas hojas vegetales haciendo uso de solventes de uso común. Se aprenderán los fundamentos de la cromatografía en columna y los factores que interfieren en esta y cuál es su aplicación en la purificación e identificación de sustancias, así como también los conceptos de la cromatografía en capa fina para la determinación del factor de partición de diversas sustancias y su relación con la elección adecuada del eluyente. La metodología se describe en el siguiente diagrama, que es la extracción de los pigmentos, la realización de las capas cromatográficas, se determinaron los pigmentos que se observaron, la realización de la columna cromatográfica y la recolección de los pigmentos extraídos en la columna. Los materiales que se emplearon fueron un mortero, un vaso medidor, recipientes para machacar, un vaso de vidrio recto, jeringas de 5 mililitros, un colador, recipientes con tapadera para recoger los extractos, papel filtro, gotero, y como reactivos usaron etanol de farmacia, acetona, espinacas, flores de bugambilia y carbonato de calcio. En este caso fueron pastillas TUNS. Los resultados se muestran a continuación. Este fue del lado derecho, se muestra la placa cromatográfica de capa fina con extracto de bugambilias y espinacas en acetona respectivamente. Y del lado izquierdo se muestra la placa cromatográfica de capa fina con extracto de bugambilias y espinacas en etanol. Aquí se muestra un poquito más a fondo, más específico los resultados de las placas cromatográficas con alcohol. Del lado izquierdo y del lado derecho las placas cromatográficas con extracto de bugambilia y espinacas con acetona. Como se puede observar, se notan más las diferentes fases en las placas realizadas con acetona. Y bueno, se analizaron las placas cromatográficas hechas con acetona porque eran de las que se apreciaban mejor las diferentes fases. Y bueno, los colorantes que se lograron observar en la placa de extracto de bugambilia son rosa, verde, casi imperceptible en la foto, está ahí un poquito abajo de esa como rayita como café, y una leve franja de amarillo que está encima de como la franjita café. Y bueno, en base a estas placas se calcularon los factores de avance de los factores de partición, los factores de partición de cada pigmento. El factor de partición del pigmento rosa fue, se usó la distancia recorrida por el pigmento rosa entre la distancia del disolvente. En este caso, la distancia del disolvente fue de 9 centímetros, entonces se dividió 0.7, que es la distancia que recorrió el colorante rosa, entre la distancia del disolvente, que fue 9, y se obtuvo un factor de partición de 0.0778. Y para el caso del factor de partición verde, se obtuvo un factor de partición de 0.7222. Y para el amarillo se obtuvo un factor de partición de 0.8. A continuación se analiza la placa cromatográfica con acetona con extracto de espinacas. En este caso se observaron un color verde, amarillo y un poco de naranja. Igual se realizaron los cálculos para calcular el factor de partición. Para el color naranja fue de 0.7442, para el color verde fue de 0.5814 y para el color amarillo de 0.7093, de acuerdo a las medidas que se obtuvieron de cuánto avanzó cada uno de los componentes. Y bueno, con la placa de sílice, se realizó también una placa cromatográfica con el extracto de bugambilias en acetona y se logró observar igual verde, amarillo y un poco de rosa.
Entonces se realizaron de nuevo los cálculos del factor de partición de cada uno y se obtuvo para el color rosa un factor de partición de 0.4872, para el verde uno de 0.7436 y para el amarillo de 0.859. Y bueno, todas las mediciones que se usaron están aquí marcadas en la foto. Y bueno, posteriormente se realizaron columnas cromatográficas con el mejor diluyente, que fue en nuestro caso la acetona pura. Y también el extracto también fue el de acetona el que se utilizó. Del lado izquierdo se muestra el extracto de bugambilias en acetona en una columna cromatográfica, y en el lado derecho la columna cromatográfica con extracto de espinacas. Y bueno, en esta tabla se muestran los resultados de las extracciones de los colorantes, bueno, de las sustancias obtenidas en los diferentes sustratos. En el primero, del lado izquierdo, del extracto de bugambilias en la columna cromatográfica, se extrajeron color amarillo, verde y rosa. El rosa, pues por un error a la hora de hacer la cromatografía, se nos quedó seco en el algodoncito, pero ahí se alcanza a observar un poquito el colorcito rosa. Y bueno, el amarillo quedó muy clarito, casi no se distingue en la foto, y el verde pues se ve medio amarillo en la foto, pero era verde. Y bueno, en la columna de extracción de espinaca se extrajeron color amarillo y verde. El amarillo otra vez era muy clarito, y el verde pues se ve un poco amarillo en la foto, pero en persona sí se veía más verdecito. Y bueno, en la discusión, en esta tabla se hace como un resumen del análisis de los contenidos, de los colores obtenidos en la cromatografía, en la cromatografía de capa fina, perdón. Y bueno, el extracto de bugambilias se observó color rosa, que se suele asociar con la antocianina, que suele ser la sustancia que le da color rosa, rojo e incluso violeta a ciertas flores y plantas. La clorofila B, que bueno, todos conocemos la clorofila, y el amarillo, que se suelen asociar a las xantofilas. Mientras que en las espinacas se observó verde, que también de nuevo a la clorofila B, amarillo también otra vez a las xantofilas, y el naranja, que suele asociarse con los carotenos. Y bueno, se sabe que los líquidos, la difusión en líquidos es 100 veces más lenta que en los gases, como nos dice Harris en 2016, por lo que las metodologías de cromatografía realizadas en la práctica son más lentas que algunas otras metodologías de cromatografía en gases, pero para fines prácticos esta metodología son bastante eficientes y pues un poco más sencillas de realizar que algunas cromatografías en gases. Y bueno, la cromatografía de líquidos se hace con columnas empaquetadas, de nuevo nos lo menciona Harris en el 2016. Y bueno, cómo se llevó a cabo pues con las columnas cromatográficas realizadas en esta práctica. Y por medio de estas es posible la extracción de los diversos componentes que se separan, pero tanto la fase móvil como la estacionaria son de suma importancia. Por lo tanto, es muy importante seleccionar adecuadamente estos mismos según los que se desea llevar a cabo. Y en nuestro caso, la mejor fase móvil que nosotros obtuvimos fue la acetona pura. Y bueno, el primer método realizado en la práctica, que fue la cromatografía en capa fina, no es un método extractivo, lo cual significa que no nos permite separar los diversos compuestos dentro de la muestra. Pero la columna cromatográfica sí nos permite separar cada uno de los componentes de la muestra, como se observó al extraer en cada botecito los diferentes colores de la sustancia. Y bueno, el primero solo nos permite detectar los compuestos que se encuentran dentro de la solución. Y bueno, como conclusión, se llevaron a cabo las dos metodologías de cromatografía deseada, de placa y columna, y se comprendieron sus ventajas y desventajas, así como las características que presenta cada una. También se extrajeron los diversos pigmentos encontrados en extractos de plantas, en nuestro caso flores de bugambilia y espinacas, y bueno, que son las que les dan su color característico a cada una, y se determinaron los factores de partición de cada uno de los compuestos encontrados en la cromatografía de capa fina.
Y eso sería todo por nuestra parte. Estas son nuestras bibliografías y muchas gracias por su atención.